Vamos a empezar a aprender a utilizar un multímetro. Esto es justamente un instrumento digital electrónico que lo usamos, lo llamamos comúnmente tester o multímetro. Lo vamos a usar, digamos, como instrumento de medición para las distintas mediciones que podamos llegar a hacer en un vehículo. Eh, bueno, vamos a empezar a conocerlo un poquito. En este caso es un instrumento bastante profesional, un UT51. Hay varios modelos de esta marca, anda muy bien, es muy recomendable. Hay otros instrumentos que son un poquito más económicos, pero no tan eficaces en la medición. Hay otros que son un poquito más caros, pero vienen algunos exclusivamente para uso automotriz. Pero como recomendación le diría que no hace falta gastar tanto. Esta marca anda muy bien y es muy confiable. Fíjense que vamos a tener un selector, ¿sí? Donde vamos a tener distintas funciones. En la parte de arriba tenemos lo que es mediciones con resistencia. Ahí tenemos la letra omega, que va a ser donde vamos a medir con resistencia y va a ser la unidad de resistencia. Después tenemos una escala donde vamos a medir voltaje continuo. El símbolo es este, una B corta con una raya arriba y puntitos abajo, significa voltaje continuo o directo. Después vamos a tener una escala donde vamos a tener voltaje alterno, ¿sí? Vamos a tener la B corta pero con un símbolo de una senoidal, significa voltaje alterno. Después vamos a tener para medir amperaje continuo, también es una letra A mayúscula con el signo, una raya continua y tres puntitos. Después vamos a tener amperaje o corriente alterno, donde vamos a tener también la mayúscula y el símbolo senoidal. Y vamos a tener una función donde vamos a tener para poder medir continuidad con la opción de un buzzer, donde va a sonar cuando nosotros tenemos esa continuidad en la medición. En la línea automotriz, ¿qué es lo que vamos a usar? Bueno, como nuestra fuente de electricidad para lo que es el automóvil es una fuente de corriente continua, que es la batería. La batería en la mayoría de los coches es de 12 volt, por lo tanto nosotros vamos a tener que usar este instrumento en la escala de 20 volt continuo, porque la batería es una corriente continua. 20 volt porque estaría dentro del rango de los 12 volt que yo tengo en la batería. A lo sumo, cuando el alternador está cargando, se eleva 2 volt, 2 volt y medio más, y todavía se mantiene en el mismo rango de la escala que estoy eligiendo. Si lo pongo en 200, me lo va a medir igual, pero me va a faltar una cifra más en la definición. Si lo pongo en 2, no entra dentro de la escala de los 12 volt y el instrumento me va a marcar 1. Quiere decir que estoy fuera de rango, se llama, ¿sí? Otra función que voy a utilizar mucho en la línea automotor es el buzzer o la prueba de continuidad o para poder probar los diodos. Este es en símbolo de diodos. Las otras funciones, salvo en mediciones de alguna resistencia específica, no las vamos a utilizar. En resistencias, por ejemplo, salvo que queramos meternos o incursionar en la electrónica, no las vamos a utilizar. Tampoco los selectores para los amperajes, no lo vamos a utilizar. ¿Cómo se trabaja con esto? Bueno, es fundamental aprender a medir. Aprender a medir en la línea, en mediciones eléctricas del automóvil, significa que vamos a saber hacer un buen diagnóstico. ¿Cómo lo conectamos? Bueno, fíjense que tenemos dentro de la conexión de los cables, tenemos un cable
rojo y un cable negro. Cable rojo es el positivo que viene de esta ficha. Cable negro es la masa. Lo vamos a conocer con la letra COM. Esa masa es común para todos los bornes que tenemos acá. Fíjense que acá tenemos en esta ficha va a ir conectado el cable rojo cuando yo voy a medir amperajes de 10 amperes para abajo. En esta ficha voy a también medir amperaje de 2 amperes para abajo como máximo. Y en esta ficha yo voy a medir funciones de voltaje, resistencia, continuidad y diodos. ¿Tá? ¿Por qué es que yo debo cambiar las fichas cada vez que yo quiero hacer una medición? Porque todo lo que es amperaje, yo debo colocar las pinzas en serie. Lo que yo voy a medir en voltaje o resistencia, lo voy a conectar en paralelo. Por lo tanto, cambia el tipo de conexión. Si yo voy a medir un voltaje donde yo tengo la pinza acá, corro riesgo que me salte el fusible interno que tiene en el tester. Antes de encenderlo, tengo que seleccionar qué función voy a utilizar. Como en la línea automotor voy a usar mediciones de voltaje y diodos, sobre todo, esporádicamente podemos usar alguna resistencia, lo dejamos fijo ahí. La masa es común para toda la función. Acá está ya seleccionado en 20 volt continuo y para encenderlo directamente lo prendemos de acá. ¿Tá? Ahí me dice que ya es de 20 volt y fíjense que estoy en la sección. Acá es para medir un voltaje en una batería, un voltaje en un alternador o un voltaje en alguna ficha de algún sensor.